Gabriela, bienvenida al podcast Quecana de la ONG Ser Humano, en donde tenemos como objetivo visibilizar las historias de las personas que hoy se encuentran en las cárceles de nuestro país, así como de las personas que estuvieron una temporada en la cárcel. Hoy es un episodio distinto porque estaremos analizando juntas el caso de una interna que se encuentra privada de su libertad actualmente por el delito de hurto y tenencia ilegal de armas. Pero antes de llegar a analizar su caso, quisiera que te presentes y nos cuentes un poquito más acerca de ti y de tu carrera como profesional. Bueno, muchas gracias, Thais, por esa tremenda oportunidad de estar acá juntas y poder conversar después de tantos años de conocernos. Yo soy psicóloga clínica, legal y forense. Hice una maestría en la Complutense sobre psicología forense. En el año 2009 yo regreso a Perú y comienzo mi vida como psicóloga perito. He dictado, hoy en día soy profesora universitaria de 2 universidades diferentes, donde lo que he hecho ha sido crear el curso de psicología forense porque cuando regreso de España me doy cuenta de que existe este vacío donde las personas todavía no estaban completamente, no tenían todo el conocimiento sobre lo que era la psicología forense. Había muchos mitos, por ejemplo, un psicólogo forense es Criminal Minds o se dedica solamente a resolver crímenes, etcétera. Entonces veo esta oportunidad y digo, tiene que haber un cambio. Entonces esta apertura que se me ha dado para poder abrir estos cursos ha sido una experiencia increíble. Ya llevo casi 13 años, 14 años dictando cursos. Entonces, y he trabajado en diferentes penales. He estado un año como haciendo mi internado en el penal de Mujeres Chorrillos. He trabajado en cárceles en España. Entonces, este mundo siempre ha sido algo que me ha apasionado muchísimo y estoy encantada de poder estar acá para hablar sobre este caso. Creo que es algo que tenemos en común, ¿no? Y que siempre nos unió. Quisiera iniciar analizando el caso de Jocelyn desde su figura materna, desde el rol que tuvo la madre en su vida. Creo que uno de los aspectos más importantes del ser humano es el sentido de pertenencia familiar. Cuando uno se cría en un hogar funcional donde hay muestras de cariño, hay muestras de comprensión, de apoyo incondicional, se genera el vínculo de pertenencia y el vínculo de seguridad. Cuando no tienes esto, se habla mucho hoy en día de los estilos de apego, ¿no? Existe un apego donde es ansioso, donde el miedo es justamente ser abandonado. Y este es un caso en el cual podríamos vincularlo mucho, porque si bien su madre no la abandona, hay un abandono emocional. El hecho de que ella perciba esta situación como agresiva, con malos tratos, que ya no es solamente la percepción de ella, sino lo que ella realmente vivió, lo podemos ver en muchas personas que están dentro de centros penitenciarios o que han tenido un historial delictivo desde muy temprana edad. Cuando tú percibes que tus padres no te protegen, sino que te maltratan, creo que es válido cuestionarnos el ¿quién me quiere? O sea, el querer, el relacionarme, tiene que siempre estar vinculado a la violencia. Entonces, si eso son los primeros aprendizajes que uno va teniendo desde tan temprana edad, es válido pensar de que las personas puedan asociar de que el amor es igual a violencia. Y creo que por eso es que muchas veces se habla que hoy en día los padres están criando a hijos con mayor apertura, con mayor conexión con las emociones, de que puedan realmente decir lo que sienten y ya no como se hacía antiguamente, de que hacías algo malo, el reforzamiento negativo era un golpe. Sí, porque se puede ver que a raíz de que ella fue víctima durante toda su vida de maltrato físico y psicológico, fue generando en ella un tema también de sensibilidad, ¿no? O sea, lo podemos ver a lo largo de la entrevista porque la impresión que a mí me da es que ella finalmente nunca llega a formar un vínculo con nadie, ni con sus propias parejas, porque ella luego comenta que terminan presos, ¿no? Y ni con su propia hija, pero ¿de dónde parte todo esto? Creo que desde la relación que tuvo ella con su madre. Y cómo eso tal vez la fue orientando a esta necesidad de irse de su casa a los 15 años
y a eso quería llegar. ¿Cómo, o sea, creo que los 15 años en la vida de Jocelyn es un momento muy importante porque se va de su casa y es la primera vez que comete un delito. Entonces, ¿qué interpretación le das tú a esto, que a los 15 años se haya ido de su casa y haya terminado cometiendo un delito cuando lo normal no es eso, ¿no? Y más aún si ella tuvo la oportunidad de estudiar, porque ella estaba estudiando. Claro, ella estaba estudiando en el colegio, pero yo quiero ir un poquito más atrás y dejar esto como bastante puntualizado y claro, de que si bien la mamá genera esta herida en la interna y genera que se cuestionen los valores, creo que si es que tú, no, y me voy a arriesgar un poco acá, pero si uno comienza a estudiar la vida de la madre, lo más probable es que la crianza de ella haya sido igual. Y es lo que vemos, o sea, cuando estudiamos internos o cuando estudiamos pacientes, nos damos cuenta de que se van repitiendo los patrones, sobre todo los patrones de violencia. Exacto, y se va repitiendo a lo largo de las generaciones. Entonces, eso explicaría en gran medida por qué la madre hoy en día, cuando incluso la visita, solamente ella no siente como que la madre pueda abrazarla y demostrarle el cariño, porque yo creo que la madre tampoco sabe cómo demostrarle el cariño. Entonces, y ya volviendo a tu pregunta de los 15 años es una edad súper importante en psicología, porque va pasando desde la adolescencia a la adultez. Entonces, si nos vamos a los manuales diagnósticos y hablamos, por ejemplo, en este caso que no estoy diagnosticando porque yo no he entrevistado a la interna, pero un poco para saber la historia, cuando hablamos del trastorno antisocial, por ejemplo, te dice que los 15 años es bastante, que hay que hacerle como un asterisco, porque si comete un delito antes de esa edad, o tiene conductas desafiantes, tiene conductas problemáticas, ya con problemas con la autoridad, es porque puede desarrollar un trastorno antisocial. Y lo vemos de manera súper frecuente. Entonces, ella se va de la casa, lo cual ya de por sí eso es una conducta que te demuestra que está desafiando. Y creo que ella se va de la casa por el hecho de no sentirse, como hemos dicho, ese sentido de pertenencia, por no sentirse querida, apreciada, porque cuando escuchamos la entrevista, ella decía, yo era la que tenía que hacer todas las cosas, todos los mandados, a pesar de que podía mandar a mi hermana mayor, porque yo tengo una hermana mayor, dice, era ella la que tenía que hacer absolutamente todo. Entonces creo que llegó un momento en el cual ella se cuestionó cuál es su rol en esa casa y decide irse, pero sí es importante destacar que también que la van a buscar después, ¿no? Y ella logra terminar el colegio. Entonces, ella tiene logros académicos, ¿no? El terminar el colegio, el terminar una carrera técnica, exacto. Entonces, pero los 15 años sí es una edad súper importante en todos los seres humanos en general, ¿no? Porque, como te digo, va cambiando la edad desde la niñez, la niñez tardía, hasta la adolescencia, ¿no? Y la adultez temprana. Y luego, quisiera hablar de los factores de riesgos que tú identificas. En Jocelyn, bueno, hemos hablado del primero, que vendría a ser el factor familia, que al venir de repente a una familia en donde te maltratan, has tenido violencia intrafamiliar, de ahí también hay casos, ¿no?, que tienen a familiares en cárcel. Ella menciona que tiene un familiar, pero no hubo un vínculo previo, digamos, para que de repente podamos pensar que tuvo alguna relación con que ella se haya metido en el mundo delictivo, pero igual es importante resaltarlo. Pero también el tema del barrio, ¿no?, de cómo ella al final siempre terminó perteneciendo a las pandillas, ¿no? Primero perteneció a una, luego comenta que se fue a estudiar al instituto y ahí también conoció a otra, y de ahí, hablando del tema de las pandillas, como que la persona que se involucra con las pandillas es porque busca este sentido de pertenencia, ¿no? Y normalmente ven a esta persona de autoridad, a esta figura, a quien seguir, a quien admiran. Entonces, en ella, los factores de riesgo, ¿crees que fueron la razón por la que ella terminó involucrada en el delito? Lo que pasa es que como factor de riesgo tenemos, como tú bien has dicho, la familia, el hecho de que el padre se haya ido cuando ella era muy joven también, a pesar de que el padre señala que se fue, o por lo menos lo que ella nos dice, que señala que se fue para darles una mejor vida. Puedo hipotetizar de que, por lo que ella cuenta, el padre quizás aportaba económicamente de alguna forma u otra, pero la mamá se queda sola. Entonces, ver una familia en la cual la mujer termina siendo la cabeza del hogar, con la presión de criar a, creo que son 3 hermanos, 3 hijos, y ella tener que vincularse nuevamente, tenemos, bueno, el factor, y algo que es súper importante es el barrio donde uno se cría.
que nosotros lo podemos llamar muchas veces como las zonas rojas. Si es que en el lugar donde tú resides existe altos niveles de delincuencia, existe acceso a las drogas, al alcohol a temprana edad, hay una alta probabilidad en que tú puedas caer en eso. Pero esto no quiere decir que todas las personas que vivan en este tipo de lugares o de barrios de zona roja vayan a cometer delitos. Y es por eso que se habla mucho acerca de la resiliencia, ¿no? De cómo hay personas que tienen las mismas condiciones de vida, pero nunca llegan a cometer un delito. Y cuando tú hablas acerca de la pandilla, a mí me parece que es algo muy importante porque muchas personas comentan o dicen que si es que alguien tiene rasgos antisociales es porque una persona que no le gusta estar en grupos, no le gusta convivir con otras personas, y no es así. De hecho, la mayoría de veces quieren pertenecer a una pandilla justamente por el sentido de pertenencia, pero también por seguir subiendo de nivel. Entonces me voy a seguir arriesgando, voy a seguir siendo la que nunca diga que no, porque quiero tener un nombre, quiero que alguien me reconozca y quiero que cuando me digan Yeka, todos se callen porque saben que yo he llegado. Exacto. Es más, ella lo dice en la entrevista, ¿no? Ella dice, yo quería ser la que era en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo siempre soy la que iba, yo siempre era la que, si había que robar, yo robaba, si había que trepar el techo, yo trepaba el techo, ¿no? Entonces, ella lo dice, literal en la entrevista, ¿no? Yo quería ser la que era. ¿Consideras que el hecho de que ella en su momento, porque dice, y llegué a hacerlo en su momento, por eso pensé que nunca me iba a pasar nada, pero ella dice, o sea, ¿crees, discúlpame, que el hecho de haber llegado a cierto nivel y haya podido obtener dinero, ¿no?, de manera ilícita, pero dinero, haya creado en ella también un sentido de pertenencia y de logro, bajo su perspectiva, ¿no?, de logro y de ser reconocida y aceptada tal vez? Yo creo que el sentido de pertenencia sí podría diferenciarlo del sentido de logro, ¿no? Del hecho de que ella se ha dado cuenta de que cometiendo ciertos actos, ella puede generar dinero sin mayor esfuerzo, ¿ok? Y que las personas le iban a respetar porque ella iba a poder hacer diferentes actos en los cuales la gente dijera, solamente Yeka puede hacer algo así. Claro. Entonces, esto lo vemos mucho cuando son líderes de bandas en las cuales la persona se siente orgullosa de lo que ha hecho porque no muchas personas se atreverían a hacer y poner en riesgo su propia vida, porque cada delito que ella cometía y cada delito que una persona pueda llegar a cometer, pones en riesgo tu vida. Entonces, cuando pones en la balanza y dices, realmente mi vida ¿cuánto puede llegar a valer, no? Porque dices, sí, o sea, yo me quiero, bueno, ella dice que eso lo aprendió en el penal, pero estando en la calle, lo importante para ellos, o para las personas en general que cometen delitos, es justamente decir, admírame. Claro. Y sentir algo que quizás nunca en su vida, y acá nos estamos yendo a un análisis psicológico, pero quizás sentir algo que nunca en su vida sintió. Tuvo, ¿no? Exacto. Exacto, que alguien la respetara. El respeto que ella nunca percibió en el hogar porque, claro, por más de que hiciera las cosas bien, igual la recompensa iba a ser negativa porque le iban a pegar. Le iban a pegar. Y ella, de hecho, decía, o sea, cuando mi papá llegaba a la casa, los recuerdos que yo tenía es que le gustaba el orden y la perfección, y cuando algo no estaba bien, entonces nos golpeaba. Exacto. Y eso era algo que nosotras actuábamos mediante el miedo. Y que luego eso, si lo ves de una manera de análisis, ella termina replicándolo en la comunidad. Porque al fin y al cabo, tú cuando robas generas miedo a los demás. Entonces es interesante cómo a veces las cosas que tú siempre criticaste de niñez las terminas repitiendo, ¿no? Y creo que por eso es que siempre se terminan, o casi siempre se terminan repitiendo los patrones que generan tanto daño y que tú dices, nunca voy a ser como esta persona. Y a veces nos cuestionamos y decimos, estoy igualita, ¿me entiendes? O sea, estoy repitiendo lo que dice, no sé, mi mamá o mi papá. Claro. Y en ese caso son actos mucho más concisos, ¿no? Porque es interesante, porque al final su familia no viene de un ambiente delictivo. Delictivo, exacto. Entonces, qué tan sola se pudo haber sentido ella para buscar en estas personas algo que nunca sintió. Porque cuando a veces uno habla con internos o con internas, te dicen que las pandillas fueron la familia que nunca tuvieron. Exacto. Y que van a ir rotando de pandillas hasta sentirse realmente queridos, porque te sientes querido. Imagínate llegar a un lugar donde la gente te admira y te dice, oye, qué bien lo que has hecho, oye, qué tal, y de repente sentir esa admiración que
nunca lo sentiste estudiando una carrera técnica, nunca lo sentiste en el colegio, con tu primera pareja, porque incluso su primera pareja la violentaba. Entonces, sentir una admiración y decir, acá es donde estoy, o sea, acá estoy bien. No importa que mi vida esté en riesgo, no importa que no pueda estar con mi familia, pero acá estoy bien porque acá sí me quieren. Y hablando de eso, justo uno de los objetivos del podcast es prevenir que estos casos se repitan y en verdad qué pena, ¿no? Que permitamos que estos casos sigan pasando, o sea, que tengamos que, o sea, que la persona tenga que terminar en la cárcel para recién poder darse cuenta de estas cosas, ¿no? Y qué pena que sentir esa pertenencia y admiración en un grupo que al final tampoco te quieren y cada uno hace las cosas por sus intereses propios, ¿no? Y quería hablar justo de eso, de qué análisis le darías tú al tipo de parejas que ella buscó y cómo en la segunda pareja la intentó violentar, pero ella manda a un grupo de sicarios para que no la vuelva a violentar. Y ya no la volvió a violentar y siguió con él, ¿no? Pero esa forma de solucionar las cosas... Bueno, esa forma de solucionar yo creo que era para que no repetir lo que estaba viviendo, lo que vivió, no sé, en su infancia, ¿no? Esto ya me pasó en la infancia, esto no lo voy a hacer de adulta, pero yo creo que hay una violencia secundaria en la cual ella no lucha contra ella, sino que se adapta, que es cuando le introducen al consumo de sustancias. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, el consumo de sustancias es súper importante. De hecho, hay un estudio hace poco que se hizo sobre internas privadas de la libertad y decía que el 70% de ellas había consumido algún tipo de sustancia. Delito. Exacto, sí. Porque al fin y al cabo eso es lo que te empodera, si tú estás fuera del sentido de realidad, ¿no? Y más de la mitad tenían problemas con el consumo de alcohol. Entonces, si vemos todos esos factores y dices cómo sociedad o cómo es que tú podías permitir que tu pareja hiciera lo que hiciera, qué tipo de relación puedo llegar a tener, yo creo que una persona no puede, y voy a generalizar acá que no sabían, pero uno aprende de cómo vincularse a través del ejemplo. No sé si me sigues. Sí, sí. Yo, por ejemplo, podría decir, más o menos yo sé cómo es una pareja funcional porque he tenido en mi familia una pareja, o sea, unos padres funcionales. Y funcionales no digamos perfectos, sino que papá, mamá casados y que más adelante, no sé, pues, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que si tú tienes un papá divorciado, sea disfuncional. Exacto, a veces es mejor. Claro, pueden ser perfectamente funcionales mientras ambos tengan una comunicación asertiva, un buen manejo con los hijos, etc. Pero cuando tienes una madre, la cual quizás decía, ¿no? Que la mamá a veces se la agarraba con ella porque le hacía recordar mucho al papá. Entonces, la mamá creo que muchas veces, me imagino, habrá proyectado la ira de que el padre las haya dejado a cargo de 3 hijos, que quizás o no mandaba dinero, pero al fin y al cabo, ¿dónde aprendes lo que es una relación saludable? Claro, nunca la vio. Exacto. Entonces, cuando tú te vinculas desde el dolor, generalmente te vinculas con parejas que te van a hacer algún tipo de daño. Y que esto lo vas a encontrar normal. Una cosa es, claro, quizás voy a mandar un sicario si es que tú me pegas, pero creo que si analizamos las relaciones, puede ser que haya una violencia mucho más psicológica, económica, etcétera, que no necesariamente está verbalizada. Entonces, la violencia no es solamente física, eso lo sabemos perfectamente. Por eso yo creo que su nivel de violencia en las relaciones debe haber sido bastante marcada, pero, y ojo que muchas personas no hablan de la violencia porque la tienen tan normalizada, que no consideran que es violencia. Exacto. Incluso del abuso per se. O sea, cuando una persona, por ejemplo, el caso de alguien que me estoy yendo, y es paréntesis, pero el otro día leí un caso de una familia que la madre abusaba del hijo, y cuando él, desde los 12 años, abusaba sexualmente de él. Y cuando el hijo comienza a abusar de la hermana y lo detienen, el hijo sinceramente decía, pero ¿por qué me detienen? Si eso es normal. Exacto. Entonces, si ya puedes normalizar el abuso sexual dentro de una familia, ¿cómo no vas a...? Exacto. Entonces, volviendo al tema de la pareja, creo que
nuevamente, si te vinculas desde el dolor, la repercusión va a ser el dolor. Claro, claro. ¿Y hay forma de prevenir estos casos? Porque me parece muy interesante y muchas veces mi entorno cercano, cuando yo les digo sí, pero, o sea, intento de repente a veces cerradamente justificar un poco a las personas en cárcel, ¿no? Pero no justificar, pero intento explicar que hay más allá de solo el delito que han cometido, ¿no? Entonces muchas veces me dicen, sí, pero yo también conozco a personas que han estado en las mismas situaciones, lo que tú comentabas, pero no terminaron involucradas en el delito. Entonces me parece interesante resaltar y volver a eso también, del tema de la resiliencia, ¿no? Y cómo a veces las personas no son capaces de entender eso y creen que porque hay personas en la misma situación que no cometieron el delito, entonces que esta persona lo cometa ya es problema suyo, pero siento que todos no tenemos las mismas herramientas para afrontar una misma situación, ¿no? Entonces, quisiera que nos expliques eso un poquito más, o sea, ¿por qué hay personas en mismas situaciones que pueden terminar involucradas en un delito como no? Yo creo que, y creo que lo que has dicho me parece que es fundamental, que uno tiene que estudiar al ser humano como ser humano, más no por el delito que ha cometido. Uh-huh. Y eso es algo que mis alumnos siempre van a escuchar de mí. Cuando hablamos de asesinos en serie, cuando hablamos de perfiles criminales, yo lo que siempre les digo es no vean el delito solamente, no vean que esta persona hay que darle pena de muerte, hay que darle cadena perpetua porque es un delincuente, es ¿qué te llevó? Y de hecho yo les mando un trabajo justamente de análisis a todos los semestres, mando este trabajo de analizar las causas que llevó a esta persona a cometer un delito. Uh-huh. Entonces, cuando analizas las causas de la persona que comete el delito, entiendes. Y yo les digo justamente lo que tú dices, no justificas, claro, pero entiendes. Exactamente. Entonces, y la resiliencia es justamente la manera en la cual pasan adversidades, pero tú logras levantarte y seguir adelante. Lo que has dicho es muy cierto, no todas las personas tienen esa capacidad de resiliencia, pero cuando estudias a las personas que tienen las mismas condiciones, la mayoría de ellas van a tener, aunque sea una figura de apego. Y ojo que la figura de apego no necesariamente tiene que estar en la familia. La madre, claro. Puede ser la abuela, puede ser la profesora del colegio que te aconsejó, puede ser el psicólogo del colegio, puede ser un tío, un abuelo, o sea, puede ser una persona cercana a ti que te mantiene y te sostiene a lo largo del tiempo, pero uno necesita en la vida tenerla. Entonces, claro, cuando tú comienzas a estudiar los perfiles en general, sobre todo perfiles delictivos, te das cuenta de que la mayoría han sido personas abandonadas, personas que han sido criadas en entornos de violencia, y muchas personas de las cuales puedan vivir en las mismas condiciones no siempre han sido expuestas a la violencia. Entonces, claro, si te pones a analizar de esa perspectiva, puedes decir, yo puedo tener escasos recursos, puedo vivir en una zona roja, pero en mi familia se mostró el respeto, en mi familia se mostró que el amor era incondicional, que podía quizás haber gritos, pero me exigían estudiar, me exigían ser una persona que saliera adelante. Pero eso también se basa por el ejemplo. Claro. Entonces, sí creo que es importante que al menos en la sociedad exista la figura de apego, y si no pueden estar dentro de la familia, como sociedad sí podemos ser una figura protectora. O sea, por ejemplo, en los colegios, capacitar a los profesores, que yo sé que tienen un trabajo muy difícil porque hay veces que hay un profesor por cada decenas de alumnos o cientos de alumnos, psicólogos o personas que trabajen en postas, etcétera. Yo sí creo firmemente en la reinserción. Soy una creyente firme de la reinserción. Creo que las personas pueden aprender que un delito a ti no te tiene por qué etiquetar, pero ahí viene un trabajo de sociedad brutal. ¿Entiendes? Porque al final las personas salen y quieren desempeñarse, quieren empezar de nuevo, pero y muchas veces se encuentran con las puertas cerradas. Las puertas, exacto. Entonces, por eso, por ejemplo, los jóvenes infractores tienen mucho más oportunidades de salir, porque realmente los archivos quedan completamente anulados, no se vuelve a hablar del tema, pero sí creo que como sociedad tenemos mucha responsabilidad. Y justo has tocado dos temas importantes que quería preguntarte. ¿Crees que hay forma de prevenir estos casos, como por ejemplo a través de la escuela? Pero ¿qué otras formas crees que podamos nosotros como sociedad, porque ese también es otro de los objetivos del podcast, involucrarnos como sociedad y no hacernos indiferentes frente a esta problemática que al final es responsabilidad de todos, ¿no? Uh-huh. Porque si no, de ahí nos quejamos de la inseguridad y al final, si nosotros no tampoco buscamos
visibilizar lo que pasa realmente, entonces el problema va a seguir siendo y va a seguir aumentando la inseguridad. Entonces, ¿tú crees que hay forma de prevenir estos casos como el de Jocelyn, por ejemplo, como una opción lo del colegio? ¿Pero qué otras formas podríamos prevenir estos casos? Yo creo que algo que se usa mucho son programas educativos fuera del colegio, o sea, dentro de los mismos distritos, hacer programas educativos, darle oportunidades de mejora, darles becas, o sea, enseñarles de que hay algo más afuera de la casa, ¿me entiendes? O sea, muchas veces en nuestro país vas a escuchar, en general, a nivel mundial, uno escucha que todas las personas tienen la capacidad de salir adelante, de estudiar una carrera si es que lo quieren y poder surgir. Pero yo esto lo creía firmemente durante años, lo creí que todos los seres humanos tienen la capacidad de salir adelante y de estudiar, pero de repente me he dado con una realidad hace ya años que no es así, porque hay personas que realmente tienen que hacerse cargo de 8 hermanos, de 7 hermanos, que los papás le dicen, no puedes terminar de estudiar porque tienes que mantener a la familia, claro. Me tienes que ayudar a mantenerlos, y la cantidad de becas en nuestro país es mínima. Es mínima. Y cogerlas es imposible. Exacto. Entonces, salvo que seas un niño de mente brillante, las oportunidades de que tú digas, quiero estudiar medicina, claro. ¿Dónde? Entonces, yo sí, durante años yo defendí esa postura de que todas las personas tienen porque conozco mucha gente que ha salido de la nada, o sea, que ha salido de entornos extremadamente pobres y han logrado estudiar una carrera y han logrado ejercerla y han logrado tener mucho éxito en la vida. Conozco bastantes casos, pero en la sociedad de hoy en día lo considero muy difícil. Ajá. Sobre todo cuando los padres le dan a los hijos roles que no les corresponden. Exacto. El hecho de que tú tienes que cuidar a tus hermanos, tú tienes que hacerte cargo de esto, tú no tienes tiempo de estudiar. Y hay películas una película que me encanta, que se llama Preciosa, de la vida real, de hecho, muestra a esta chica cómo es que había sido abusada por el padre, por la madre también, y la profesora iba casa por casa diciéndole, o sea, en este caso a esta chica, pero a todos los que vayan al colegio. Y los sacaba de la casa, claro, para que tengan otro ambiente también. Y, claro, y para que darle la oportunidad de que, ¿sabes qué? Sí puede salir adelante. Pero creo que como sea, tenemos que abrir más programas, tenemos que abrir más becas. No es el hecho de seguir desarrollando universidades por desarrollar, claro. Es qué oportunidades. O sea, yo sé que hay universidades privadas que dan, por ejemplo, beca 18, es una excelente oportunidad, pero a nivel poblacional, ¿cuál es estadísticamente, ¿no? Exacto, o sea, no hay. ¿cuáles son las probabilidades de que una persona quiera decir, sabes que sí, yo quiero estudiar y quiero ser ingeniero? Perfecto, pero si no eres de los top, claro, no vas a entrar, ¿me entiendes? Entonces creo que sí se puede invertir, y acá es algo súper importante, que es el tema de la inversión pública y la inversión y la salud pública y también. La salud pública, el hecho de ¿cuántas veces y eso es algo que me va a meter en problemas, lo siento, pero en los debates, en el último debate que hubo, yo lo repito y lo he dicho un montón de veces porque me indignó hasta el día de hoy, mira, han pasado años, que cuando se habló acerca de qué iba a pasar con la salud mental en nuestro país, y los dos candidatos, los dos candidatos cambiaron de tema. O sea, ni siquiera hablaron del tema. Claro. O sea, lo cambiaron porque no era importante la salud mental. Entonces, si el gobierno no invierte en salud mental, si el gobierno no invierte en centros penitenciarios, en centros de reinserción juvenil, de menores infractores, en albergues, ¿qué esperamos como sociedad? Exacto. Porque, de hecho, los centros penitenciarios a mí me parece que tienen un rol fundamental en la reinserción. El centro penitenciario está hecho para que el interno o la interna pueda reinsertarse, exacto, pueda aprender, pueda educarse y salga de ahí mejor. Pero tenemos una realidad que tú conoces más que nadie, que es algo totalmente diferente. Y cuando tú le preguntas en general a la sociedad, cuando atrapan a una persona es que se pudra en la cárcel, claro, que lo maten, porque yo tengo de mis impuestos que seguir dándoles de comer. Entonces creo que la educación en nuestro país tiene que mejorar mucho, y tiene que mejorar desde que son pequeños, desde que son chicos, enseñar un poco que
no todas las personas, porque están en las cárceles, son malas personas, Claro. sino que muchas de ellas no han tenido oportunidades para ser buenas personas. Y en el caso de Jocelyn, ¿crees que ella se pueda resocializar? O sea, ¿crees que salga y realmente busque trabajar, ir por el camino del bien, o le ves más posibilidades de que regrese a lo mismo? No sé si me lanzaría a dar una hipótesis tan lanzada, pero a ver, una hipótesis tan lanzada. Creo que en el caso de Jocelyn tenemos dos escenarios. El primer escenario es que ella salga, y es el escenario negativo, ¿no? De que salga, vaya a vivir a la misma zona de antes, se reencuentre con los mismos amigos, se reencuentre con la gente con la cual ella sintió algo de pertenencia, sienta el rechazo de la hija, se vea cuestionada porque ¿en qué voy a trabajar? Porque el tema acá es que cuando salen en libertad... nadie les da oportunidades. Aparte de que nadie les da oportunidades, estamos hablando de personas que podían ganar mucho dinero en una semana robando. Claro, ajá. Y ahora van a tener que salir, buscar un trabajo con sueldo mínimo y que con suerte te vayan a pagar el sueldo mínimo, Ajá. Porque muchas veces... Y no están acostumbradas a eso. No, pues, exacto. Entonces... y no están acostumbradas sobre todo al tema de los límites, al tema de los horarios. Por ejemplo, empezar de 8 a 6 de la tarde, 8 a 8 de la noche. Porque, claro, o sea, están acostumbradas a otro estilo de vida. Y es complicado cuando eso empezó a tan temprana edad. Pero en el escenario positivo, vámonos a lo positivo, de que puede ser una persona que en el centro penitenciario haya adquirido ciertas destrezas. Ella, yo sé que sabe temas de manicure, que alguien le dé la oportunidad. Yo creo que si que alguien le da la oportunidad de, mira, ¿por qué no invertimos? O porque yo no invierto, hacemos, o vienes a trabajar en mi peluquería, o vienes a trabajar, por ejemplo, en esta cocina. Se puede llevar a la hija para que viva con ella, para que tenga un sentido de responsabilidad, claro, que es fundamental. Importantísimo. Claro, porque si tú no te sientes responsable por la vida de otra persona, vuelves a lo mismo. Exacto, si la mamá le sigue cuidando a la hija, etcétera, sí podría reinsertarse, pero va a depender mucho de las oportunidades que ella pueda obtener. Entonces, una de las cosas que es súper importante, y de hecho es una de las solicitudes que se hace cuando piden la libertad, es que no vuelvas a la misma zona donde vivías antes, ¿no? Porque el problema de pertenecer a pandillas es que muchas veces las pandillas no te dejan ir. No, pues. O sea, es como súper fácil decir, ¿sabes qué? No, me voy de acá, ya no quiero seguir delinquiendo, quiero emprender y hacer mi negocio de butifarras o voy a abrir una peluquería, voy a abrir un salón, cualquier cosa, pero te dicen, no puedes. Claro, porque te van a buscar. Exacto, claro. Tú perteneces a esa pandilla y si tu familia ha estado cuidada, es porque nosotros la hemos cuidado. Entonces, hay muchas variables que pueden... Yo espero que se pueda reinsertar, yo espero que ella pueda tener las oportunidades para poder encontrar un trabajo y que pueda realmente darse cuenta de que su hija, al final, el modelo que va a tener a seguir no es la abuela, no, pues es ella. Entonces, la hija ya tiene 7 años, 7 o 9 años creo. Sí. Ya se da cuenta, ya sabe dónde está. Exacto. Ya depende mucho de ella y de todo lo que ha aprendido en el centro. Entonces, creo que resaltaría mucho lo que dices de que va a depender de las oportunidades que ella tenga, ¿no? Porque, nuevamente, volviendo a los objetivos del podcast, creo que eso es muy importante de resaltar, ¿no? Muchas veces cerramos las puertas, pero va a depender también, como digo, de nosotros como sociedad de involucrarnos y brindarles oportunidades, porque si no, lo más fácil que tienen es realmente volver. Y para cerrar, quisiera hacerte una última pregunta, porque sé lo mucho que sabes de la psicopatía, y tú dices que eres fiel creyente de que las personas se pueden reinsertar. ¿Consideras que los psicópatas también se pueden reinsertar en la sociedad? No. No, y soy súper categórica ahí. No se pueden reinsertar porque el psicópata no posee un trastorno per se, es un estilo de ser, es una forma de ser, es un estilo de personalidad. El psicópata sabe perfectamente lo que está haciendo, en todo momento. Sabe que te va a causar dolor, sabe que lo que está haciendo es ilegal, sabe que... Y lo planifica, no actúa con impulso. El psicópata puede ser una persona extremadamente controladora, o sea, sabe perfectamente en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, a diferencia de un trastorno antisocial que sí actúa por impulso. Ajá, claro. Entonces, ahí es donde se convierte en un trastorno de personalidad. Por eso es que hay que diferenciar tanto el trastorno antisocial de personalidad con la psicopatía, claro. porque en el trastorno antisocial de la personalidad lo que te gana es
la impulsividad, te gana la baja tolerancia a la frustración, la necesidad de sentir cosas nuevas constantemente. Y recordemos de que se convierte en un trastorno cuando te trae dificultades en el área social, familiar y laboral. Entonces, y además hay un patrón rígido de pensamiento en todos los trastornos de personalidad y por eso es que se llaman así. Entonces, en la psicopatía no es así. El psicópata, si bien tiene afectado el área de desviación social, que es lo mismo que el trastorno antisocial, tiene un área afectiva que también es afectada. Claro. Entonces, en esta área afectiva, él sabe perfectamente cómo tiene que modificar su comportamiento para ser aceptado en las demás personas. Y, o sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, él sabe o ella sabe, porque también hay muchas psicópatas mujeres, lo que están haciendo. Entonces, por eso es que yo no creo en la reinserción y además que hay un tema genético súper importante, un tema conductual súper importante, pero recordemos de que no todo psicópata comete delitos y hay muchos que están integrados en la sociedad. Bueno, Gaby, gracias por la entrevista, por compartir con nosotros y por analizar en conjunto el caso de Yosemite. No, gracias a ti, felicitaciones por esta iniciativa que creo que, como bien tú sabes, yo siempre digo que tenemos que ser generadores de cambio y tú eres un excelente ejemplo de eso, que está generando un cambio en nuestra sociedad. Gracias. Gracias a ti.